De nuevo, un muy cordial saludo a todos ustedes. Vamos a iniciar entonces con la segunda evidencia de la fase 01, entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia. Para poder desarrollar la tabla que se nos propone desde el formato, desde el documento de plan de empresa en lo que corresponde al formato por fase, si vemos evidencia de entidades que apoyan el emprendimiento, nos vamos a dar cuenta de que existe una estructura en la cual se busca determinar las entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia. Se da un ejemplo, ese ejemplo no es dentro de la tabla, no es que sean las únicas entidades que tengamos que observar, ¿no? Las podemos borrar porque realmente tenemos que ir directamente a un documento, realizar una lectura bastante extensa, para lo cual les recomiendo se distribuyan en grupos. Recuerden que los grupos que están armados en grupos de 3 a 5 o aquellos que quieren trabajar en otro tipo de grupos, deben distribuirse el trabajo para las lecturas, porque como les dije desde el principio vamos a tener que leer mucho y van a tener que organizarse en equipos de trabajo, trabajar con las actas de seguimiento, anotando realmente quién va a las reuniones, quién está realizando las lecturas, quién comparte el trabajo en los procesos de investigación. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos evidencia de dos entidades que apoyan el emprendimiento, y para poder llenar este cuadro, lo primero que tenemos que hacer es entonces abrir la guía de emprendimiento, que es este documento que tenemos acá, que nos brinda el Ministerio de Protección Social. Este documento posee bastantes generalidades, nos vuelve a hablar sobre la importancia de la formalización, nos habla sobre los trámites que debemos realizar frente a un proceso de emprendimiento, qué tenemos que hacer frente a la Cámara de Comercio, qué tenemos que hacer frente a la DIAN, qué tipo de libros tendríamos que llevar, qué tipo de trámites tendríamos que hacer ante otros entes, dependiendo del tipo de actividad económica que estemos desarrollando. Por ejemplo, si tenemos que ir al INVIMA, si tenemos que hacer labor frente en procesos de afiliación de empleados, etcétera. Pero esas son generalidades como para que comprendamos cómo funcionan las empresas. Adicionalmente tenemos entonces un reconocimiento de entidades que apoyan el emprendimiento a nivel nacional e internacional. Nos hacen una presentación breve también de esto, nos lo muestran por departamentos, para que tengamos una idea de qué entidades hay en las diferentes zonas, y también nos permite mirar qué tipo de proyectos apoyan. Van dirigidos los proyectos a madres cabeza de familia, a juventudes, a negritudes, a grupos raizales, a personas que han tenido desplazamiento. Dependiendo de eso, entonces vamos a ver también que hay todo un esquema de trabajo para el apoyo al emprendimiento. Y también se retoma entonces el tema de legislación. Es bueno que también hagan una lectura, obviamente, de profundización, sobre ese tema, para que podamos pues mejorar toda esta parte del trabajo. La idea es que ustedes realicen la lectura, pero que igualmente tomen apunte de los entes que apoyan el emprendimiento en Colombia, y vayan directamente a las páginas, o sea que entren directamente a Google, en Google busquen los sitios web de esas entidades y visiten esas páginas para que puedan llenar debidamente el formato, ¿no? Entidad, por ejemplo, fondo emprender, tipo de proyecto, entonces proyectos relacionados con sector tecnológico, por ejemplo, requisitos que sean aprendices SENA, que sean mayores de edad, que estén terminando hace unos 6 meses, por ejemplo, el programa de formación. Realiza seguimiento, entonces es bueno investigar o determinar si solamente apoya con seguimiento o si brinda también apoyo económico. No todas las que prestan dinero apoyan en el proceso de estructuración de la propuesta de negocio, de la creación de la misma, del fortalecimiento del mercado, de la capacitación de los empleados. Otras sí lo hacen. Entonces es bueno determinar si realizan seguimiento o no, o si solamente hacen entonces crédito bancario. ¿Listo? Tipo de población, entonces lo que les decía, ¿no? Apoyan a negritudes, apoyan a juventudes, apoyan a madres cabeza de familia. ¿Qué es lo que hace realmente entonces esa entidad y a qué tipo de población va dirigido?
Si hay cuantías, que obviamente es muy importante que las determinen, entonces también hasta cuánto prestan o a partir de cuánto prestan, a qué interés, a cuánto tiempo, condonan la deuda, por ejemplo, si usted demuestra que hay un beneficio social generado a partir de la creación de la empresa, entonces se llenan los espacios. Tengan en cuenta no solo para esta evidencia, sino para todas las demás, que estos espacios no están sujetos a un tamaño específico, ¿no? Ustedes pueden ir ampliando en la medida en que van escribiendo, dependiendo de la necesidad. O sea, no se sujeten al rengloncito en ninguno de los casos, sino que amplían el conocimiento. Una vez desarrollada esto, entonces lo más seguro es que tengamos la posibilidad de dialogar un poquitico acerca de qué tipo de entes nos pueden colaborar, y con eso vamos estructurando entonces un perfil de qué sucede en nuestro entorno, qué entidades hay, cuál es la legislación, de dónde nos podemos pegar en caso tal de que tengamos una idea, una propuesta interesante que veamos que es viable al finalizar los 2 años de formación. Recuerden que todo lo que estamos haciendo acá en este trabajo de la fase 1 es determinar qué hay en nuestro entorno, alrededor de nosotros, que nos puede ayudar para la estructuración de nuestra propuesta de negocio. Listo, muy bien. Vamos a mirar entonces de nuevo el documento y vamos a darnos entonces cuenta de que es un documento bastante extenso, para el cual les recomiendo de nuevo pues se apoyen en grupo, trabajen en grupo, distribuyanse el trabajo. Mi recomendación es de pronto que se distribuyan y posteriormente a esa distribución establezcan una fecha de reunión con los monitores para que puedan precisamente trabajar en orden, ¿no? Entonces básicamente esa es la evidencia número 2. Debajo siempre les coloco material de apoyo que les habla sobre Fondo Emprender, sobre Destapa Futuro Bavaria, bueno, algunas otras entidades que de pronto les puedan servir. Nos vemos entonces con el trabajo de la fase 1, evidencia 3, que se llama Información Socioeconómica por Territorios. Nos estamos hablando.